Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El movimiento matrimonial católico presenta el Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. En el Santo del Día hoy reseñamos la interesante vida de San Romualdo, fundador de los camaldulenses. Romualdo significa glorioso en el mando, el que gobierna con buena fama. En un siglo en el que la relajación de las costumbres era espantosa, Dios suscitó un hombre formidable que vino a propagar un mundo de vivir dedicado totalmente a la oración, a la soledad y a la penitencia. Y este era San Romualdo. San Romualdo nació en Ravenna, Italia, en el año 950. Era hijo de los duques que gobernaban esa ciudad. Educado según las costumbres mundanas, su vida fue durante varios años bastante descuidada, dejándose arrastrar hacia los placeres y siendo víctima y esclavo de sus pasiones. Sin embargo, de vez en cuando experimentaba fuertes inquietudes y serios remordimientos de conciencia, a los que seguían buenos deseos de enmendarse y propósito de volverse mejor. A veces, cuando se internaba de cacería en los montes, exclamaba: «Dichosos los ermitaños que se alejan del mundo a estas soledades, donde las malas costumbres y los malos ejemplos no los esclavizan». Su padre era un hombre de mundo, muy agresivo, y un día desafió a pelear en duelo con un enemigo, y se llevó de testigo a su hijo Romualdo. Y sucedió que el papá mató al adversario. Horrorizado ante este triste espectáculo, Romualdo huyó a la soledad en una montaña y allá se encontró con un monasterio de benedictinos y estuvo 3 años rezando y haciendo penitencia. El superior del convento no quería recibirlo de monje porque tenía miedo de las venganzas del padre del joven, el duque de Ravenna. Pero el señor arzobispo hizo de intermediario y Romualdo fue admitido como un monje benedictino. Y le sucedió entonces al joven monje que se dedicó con tan grande fervor a orar y hacer penitencia, que los demás religiosos, que eran bastante relajados, se sentían muy mal comparando su vida con la de este recién llegado, que hasta se atrevía a corregirlos por su conducta algo indebida y le pidieron al superior que lo alejara del convento, porque no se sentían muy bien con él. Y entonces Romualdo se fue a vivir en la soledad de una montaña, dedicado solo a orar, meditar y hacer penitencia. En la soledad se encontró con un monje sumamente rudo y áspero, llamado Marino, pero este, con sus modos fuertes, logró que nuestro santo hiciera muy notorios progresos en su vida de penitencia en poco tiempo. Y entre Marino y Romualdo lograron 2 notables conversiones: la del jefe civil y militar de Venecia, el dux de Venecia, que más tarde se llamara San Pedro Orseolo, que se fue a dedicarse a la vida de oración en la soledad, y el mismo papá de Romualdo, que arrepentido de su antigua vida de pecado, se fue a reparar sus maldades en un convento. Este duque de Ravenna después sintió la tentación de salirse del convento y de volverse al mundo, pero su hijo fue y logró convencerlo, y así se estuvo de monje hasta su muerte. Durante 30 años San Romualdo fue fundado en uno y otro sitio de Italia conventos donde los pecadores pudieran hacer penitencia de sus pecados, en total soledad, en silencio completo y apartado del mundo y de sus maldades. Él por su cuenta se esforzaba por llevar una vida de soledad, penitencia y silencio de manera impresionante, como penitencia por sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores. Leía y leía vida de santos y se esmeraba por imitarlos en aquellas cualidades y virtudes en las que más sobresalió cada uno. Comía poquísimo y dedicaba muy pocas horas al sueño. Rezaba y meditaba, hacía penitencia día y noche. Y entonces, cuando mayor paz podía esperar para su alma, llegaron terribles tentaciones de impureza.
La imaginación le presentaba con toda viveza los más sensuales gozos del mundo, invitándolo a dejar esa vida de sacrificio y a dedicarse a gozar de los placeres mundanos. Luego el diablo le traía las molestas y desanimadoras tentaciones de desaliento, haciéndole ver que toda esa vida de oración, silencio y penitencia era una inutilidad que de nada le iba a servir. Por la noche, con imágenes feas y espantosas, el enemigo del alma se esforzaba por obtener que no se dedicara más a tan heroica vida de santificación. Pero Romualdo redoblaba sus oraciones, sus meditaciones y penitencias, hasta que al fin un día, en medio de los más horrorosos ataques diabólicos, exclamó emocionado: «Jesús misericordioso, ten compasión de mí». Y al oír esto, el demonio huyó rápidamente y la paz y la tranquilidad volvieron al alma del santo. San Romualdo deseaba mucho derramar su sangre por defender la religión de Cristo, y sabiendo que en Hungría mataban a los misioneros, dispuso irse para allá a misionar. Pero cada vez que emprendía el viaje, se enfermaba. Entonces comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera por allá a buscar martirios, sino que se hiciera santo allí, con sus monjes, orando, meditando y haciendo penitencia y enseñando a otros a la santidad. 20 años antes, el santo había profetizado la fecha de su muerte. Los últimos años frecuentemente era arrebatado a un estado tan alto de contemplación que, lleno de emoción e invadido de amor hacia Dios, exclamaba: «Amado Cristo Jesús, tú eres el consuelo más grande que existe para tus amigos». A donde quiera que llegaba, se construía una celda con un altar y luego se encerraba, impidiendo la entrada allí de toda persona. Estaba dedicado a orar y a meditar. La última noche de su existencia terrenal, fueron 2 monjes a visitarlo porque se sentía muy débil. Después de un rato, mandó a los 2 religiosos que se retiraran y que volvieran a la madrugada a rezar con él los salmos. Ellos salieron, pero presintiendo que aquel gran santo se pudiera morir muy pronto, se quedaron escondidos detrás de la puerta. Después de un rato, se pusieron a escuchar atentamente y, al no percibir adentro ni el más mínimo ruido ni movimiento, convencidos de lo que podía haber sucedido, empujaron la puerta, encendieron la luz y encontraron que el santo cadáver, que yacía boca arriba, después de que su alma había volado al cielo, era un amigo más que Cristo Jesús se llevaba a su reino celestial. Otros santos del día de hoy incluyen a Juliana de Falconieri, quien fuese la fundadora de la Asociación de Siervas de la Virgen María, y a la beata Eleana Aiello, fundadora de la Congregación de Religiosas Mínimas de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos por intercesión de San Romualdo a cultivar en nuestros hogares una vida de oración y de silencio, y que cada miembro de la familia se preocupe por la salvación del otro. Amén.